Muy buenas tardes tengan todos nuestros televidentes que como todos los días a las 3 de la tarde se conectan con este que para mí es el mejor programa que tiene el Canal 1 a las 3 de la tarde, que se llama Juntos a las 3 con la doctora Carmen Larrazábal, Fabián Mendoza y su merced. Recuerden que nos pueden llamar al 410-7325 o si no, nos pueden llamar al 410-7325, pero si quiere, llámenos más bien al 410-7325, que es el número que nosotros tenemos acá. Hace ya como 6 meses se pagó el recibo, que no lo habíamos pagado, y ya pueden ustedes contestar y llamar y hablar y decir lo que ustedes quieran en este programa. Le recuerdo ¿A qué número? 410-7325. Sí, yo sé que su merced no se lo sabe, pero 410-7325 para que Porque tenga hay ahí. también 410-7326. ¿Ah, sí? Pero no es de nosotros, es de no, mañana. esa sí no me la sabía, me la acabo de desayunar. Pero no, es 410-7325, nuestro teléfono, terminado en 5, después del 2, ¿sí? 25. Bueno, hoy tenemos un tema que es complicado. Es Sí. complicado porque creo que muchos en este país hemos sufrido este tema, que eso no es de ahorita, este tema viene de toda la vida, porque muchas personas hemos sufrido este tema, me incluyo, este tema ha sido hace muchos años, hemos sido como testigos de esto. Pero ¿cómo superarlo? Para eso estamos hoy acá, para hablar de este tema. Así que nos pueden escribir a nuestras redes sociales, en Facebook Juntos a las 3, en Instagram y en Twitter, @Juntos a las 3 con número. Las redes sociales de la doctora Carmen Larrazábal, @DRA Carmen L. Las mías, @Fabián Mendoza B pequeña. Todo lo que ustedes nos quieran decir de este tema, lo que quieran aportar, lo que quieran preguntar, lo pueden hacer con el hashtag Juntos a las 3. Para las personas que manejan las redes sociales, si les gusta, usted simplemente pone hashtag Juntos a las 3. Nosotros miramos, muy bien, mire, llegó esta pregunta, llegó este comentario y lo leemos acá porque este programa es en directo. Sí, señor. Bueno, doctora Carmen, ¿cómo le ha ido? Divinamente. Me encanta. Me ha ido muy bien, pero este tema, yo no sé por qué a mí me afecta tanto. Y además me afecta tanto que por eso decidí estudiarlo de tal forma que es mi materia de estudio, pero así, a conciencia, así, estudiando hasta lo último acerca, ya este tema es una línea de investigación que yo llevo, pero ahora lo estoy manejando porque soy candidata a grado y es precisamente lo que llaman el ciberbullying y el bullying verbal como un hecho causante de exterminio femenino y violencia intrafamiliar. ¿Su merced recuerda cómo le decían en el colegio, si de pronto le hicieron bullying o no le hicieron? No me hacían porque en realidad mi mamá era la dueña del colegio. Sí, porque de todos Sí. modos hay algo fundamental y es como los apodos, ¿sí? Yo recuerdo que a mí me decían chorizo, por ejemplo, pero longaniza, por ejemplo, no faltó, porque mi papá hacía morcilla y chorizo, entonces me decían longaniza. Claro, pero el cuatro ojos. Sí, no, que Drácula, porque tenía los Murciélago, colmillos aquí, me decían murciélago. Drácula, o me pusieron que CJ, me decían, que CJ, que... ¿CJ? Sí, por las cejas, CJ. Ah, CJ. Entonces, sí, que Yo pensé era que Archibaldo, C, sí, J. que Archibaldo, me han dicho piña, por los ¿Piña? ojos, tiene más ojos que una piña. Entonces, bueno, son ¿Y con cosas cuál así. de todos? Pero a todos los tomó como una... Sí, pero nunca me casé con uno, nunca me casé con... Hay gente que uno, por ejemplo, el flaco. Entonces uno dice, el flaco, el yo no flaco. tengo ni idea cómo se llama el flaco, por ejemplo. ¿Cómo se llama el flaco? Robinson. ¿Robinson? No, mejor que se llame Robinson. flaco. Bueno, mejor flaco. Sí, mejor flaco porque... Pero Fabi, mire que es increíble No porque le pega, en algunas Robinson no le pega. oportunidades, sí, Robinson no le pega, pero en algunas oportunidades nosotros decimos, bueno, está bien, si a ti te dicen piña, porque tienen más ojos que una piña, en últimas termina siendo positivo. No, pero claro. cuando el bullying verbal es en realidad Pero por ejemplo, longaniza no era positivo. No, porque longaniza inmediatamente Sí. yo pensé era en tu cuerpo. Claro, no, longaniza no era porque mi papá hacía morcillas y chorizo, entonces que longaniza, ¿qué pavo longaniza? Tal, entonces, sí. Sí, pero mira que a veces el bullying verbal llega a cumple su cometido, evidentemente. Pero total. ¿Por qué? Porque llega a cercenar hasta la fibra más íntima del corazón de la persona que lo recibe. Es así, de esta manera, como no solamente nos damos cuenta que la autoestima baja, que la depresión llega, que la frustración no se hace esperar y que quizás las ganas de vivir
llegan a ser muy pocas. Hay un Así daño que, psicológico. Sí, señor. Doctora un daño Carmen, con los psicológico. insultos, con Sí. la burla y los apodos. Me imagino Sí. que su merced trae la frase del Sí, día, del entonces, día. por favor. Dice así: nunca seas maltratado en el silencio. Nunca te permitas a ti mismo ser una víctima. No aceptes que nadie defina tu vida, defínete a ti mismo. Lo dijo Tim Fields, escritor británico. ¿Por qué? Porque a veces, hasta con la indiferencia, con el mismo silencio, estamos maltratando a las personas. Mire que muchas mujeres en variadas oportunidades me han dicho a mí: es que, doctora Carmen, él llega y no habla, y no hay nada peor, un peor castigo que una persona que guarde silencio y ahí tiene la pareja, llegó a la casa, no saludó a los niños, no saludó a ninguno, se metió en su periódico, se metió en su computador y termina siendo un ajeno a la casa. Entonces muchas mujeres se preocupan por eso y en varias ocasiones preguntaban si esto se convertía en un tipo de bullying, y eso termina siendo un bullying no verbal. También hay es así. muchos tipos de Así bullying. que, No solo es el decir cosas, No. el silencio El también no es fuerte, decirla. porque es como si la otra persona le importara cinco. Exactamente. ¿cierto? Entonces, Pero entonces, démosle paso, por sí, favor, vamos a con la frase del día suya. Bueno, muy bien, vamos con mi frase que dice: oiga, cabezón, cuatro ojos, enano, cara de fideo. ¡Ey, ole, lo estoy llamando, muerto de hambre! ¿Qué? ¡Ole, bojote, acabarropa! Venga, le digo, es que no oye, pendejo. Oiga, malnacido, que venga. Este es mucho bobazo global. Respetemos, por favor, no hagamos bullying verbal. Muchísimas gracias. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Gracias. Yo no me lo imaginaba usted diciendo todo eso en el colegio. No, jamás, la verdad, nunca me... Pero usted no sabe una cosa, hay mucha gente que lo tiene por costumbre, y es que seguro, como bien hemos visto en otros síndromes, no solamente se aprende, sino que también se hereda. Y las personas que hacen bullying verbal en muchas oportunidades provienen de familias que se hacen bullying verbal entre ellos. Sí. Y no solamente entre ellos, sino que el chico lo replica en el colegio, lo replica en la universidad, lo replica en el equipo de fútbol, lo replica con los amigos del barrio o de la esquina, y termina entonces, claro, igualito al taita. Toda esa serie de situaciones. Las palabras, bajo cualquier contexto, hieren tanto o más que un golpe. El que inventó el refrán, piedras y palos rompen huesos, pero la palabra no puede herirme. Sí, señor. Sí, señor. ¿Y qué pasa con esto? Que para muchas personas, y no solo se han hecho una cantidad de investigaciones, sino que mucha gente ha contribuido con la propia experiencia. Se compara quizá que las palabras llegan a cercenar tanto el alma y el corazón, que se dice que cuando uno va a hacer como el balance o la conclusión de vida, encuentra un alma completamente agujereada. ¿Y agujereada por qué? Por esas palabras que entraron, por esas palabras que ofendieron y por esas palabras que hicieron daño, que llevan a una herida y que quizá hasta el momento la herida aún no se sana. Tal vez esta persona, doctora Carmen, no pasó por ese acoso verbal. Entonces, por eso le dio por escribir esta frase. Pero a nadie le gusta que le digan palabras insultantes. Nadie, o sea, nadie puede decir, no, ay, me encanta. Sí, es que me dijeron, oiga, triple hijo de no sé qué. Ay, tan chévere. Fue buenísimo, me encanta eso. Es increíble. Y toda la serie de vejaciones, porque para mí ya estamos en el carácter de vejación que usted mencionó en su frase del día, son tan típicas de la vivencia que se tiene a nivel escolar. Por eso hemos traído en esta tarde a Lina Saldarriaga, directora de contenido e investigación de Red Papás. Es un orgullo porque le voy a decir, esta es una entidad que siempre está vigilando y cuidando que nuestros niños no padezcan de este flagelo. Veamos. Juntos a las 3 visitó a la doctora Lina Saldarriaga, directora de contenidos e investigación de Red Papás. Ella nos explica qué se considera como bullying o matoneo. El bullying, que también en español ha sido traducido como matoneo, como intimidación escolar, es una agresión que tiene 3 características fundamentalmente. La primera es que es repetida.
Es decir, que en el tiempo ocurre muchas veces. No hacemos referencia, por ejemplo, cuando dos niños tienen una pelea o cuando hay una agresión esporádica, sino que todo el tiempo tú puedes ver que hay patrones de repetición. Esa es la primera característica. La segunda característica es que hay un diferencial de poder. ¿Eso qué quiere decir? Que una de las dos personas que está en la situación de agresión tiende a tener más poder por razones como es más grande, por ejemplo, es un niño más grande con uno más chiquito, o es un grupo de niños contra un niño, o es un curso más grande frente al otro que viene de un curso más chiquito. Entonces lo que tú tienes que notar es que uno por alguna razón tiene más poder que el otro. Y la tercera característica es que siempre hay una intención de agredir. Esto no es, por ejemplo, una broma o un chiste, y obviamente a veces es muy difícil trazar la línea entre qué es un chiste y qué es una agresión. ¿El matoneo se da entre pares o en otro tipo de relaciones? En general tú lo puedes hablar entre pares, pero hay una característica importante y es el diferencial de poder. Entonces, cuando tú hablas de que hay ese diferencial de poder, pueden ser dos niños que estén en un mismo curso, pero tiene que haber alguna cosa que hace que uno tenga más acceso a recursos que el otro. Lo físico, lo que estábamos diciendo hace un momento. Pero también hay otra característica muy importante y es que la intimidación escolar o el bullying se puede dar como en diferentes contextos. Entonces hay uno que es más referido a lo físico, a la agresión física, que son los golpes. Hay otro que es la verbal, que son las agresiones que están caracterizadas por insultos, malas palabras, etcétera, etcétera. Y hay una tercera que es la agresión relacional, que tiene que ver no tanto con golpear o con insultar a las personas, sino con actos como, por ejemplo, dejarlo por fuera, ignorarlo, armar un chisme, hablar mal de esa persona. Y esa agresión puede ser tan dañina como el mismo golpe o como el mismo insulto. ¿Cómo identificar si nuestros hijos son víctimas de matoneo? Usualmente es silencioso y esa es una de las características que más les recalcamos a los papás porque no necesariamente nos damos cuenta. Esto es algo soterrado, esto es algo que ocurre, por ejemplo, en los espacios que no tenemos tanto control, en el bus del colegio o en la misma clase sin que el profesor se dé cuenta. Entonces lo que nosotros siempre les sugerimos a los papás es primero mantener un canal de comunicación abierto muy importante y la otra cosa muy importante es estar muy pendiente de lo que están haciendo. Si son menores de edad y obviamente menores de 13 años o de 14 años, que son las reglas para, por ejemplo, abrir ciertas redes sociales, tener las claves, estar ahí muy pendientes. La otra cosa es siempre estar muy pendiente de señales físicas en los niños. Cuando los niños aparecen con golpes, cuando los niños aparecen con moretones, rasguñones, eso quiere decir que algo está pasando en el colegio. Entonces siempre estar preguntándoles qué pasó, por qué te pasó o incluso preguntarle a los profesores. Y con los adolescentes o los niños que están en edad escolar también es muy importante estar pendientes de si están tristes, están deprimidos o se les empiezan a perder las cosas o no quieren ir al colegio, siempre están enfermos. Esas son señales de alerta muy importantes. ¿Qué pasos se deben seguir ante el bullying? Lo primero es muy importante validar las emociones. Imagínate que una de las cosas más difíciles de manejar del bullying es que los niños se sienten culpables, los niños víctimas, quiero decir. Entonces lo primero es validar esa emoción y decir, entiendo que te estás sintiendo muy mal, esto no es culpa tuya. Y bajarle esa ansiedad al niño porque usualmente esto genera mucha ansiedad. Lo segundo es tratar de ver qué es lo que está pasando. Si es una situación que ocurre en el colegio, es decir, que está ocurriendo uno a uno, pues entonces tratar de ver quiénes son las personas que están involucradas, cómo están involucradas, qué cosas han pasado. En algunos casos, por ejemplo, cuando la situación está muy complicada, puede ser un delito, entonces hay que averiguar cuáles son las pruebas. ¿Cómo ayuda Red Papás a las instituciones y a los papás frente a este tema? Específicamente hemos creado algunas herramientas. Tenemos el kit Papás de intimidación escolar. Si ustedes entran a nuestro sitio web, que es www.redpapás.org y buscan kit de intimidación, hay una herramienta para padres, no solamente para saber cómo manejarlo cuando ya me enfrento a ese problema, sino cómo prevenirlo. Cómo puedo enseñarle a mi hijo que no agreda a las otras personas, cómo puedo enseñarle a mi hijo a defenderse si está siendo agredido, o cómo puedo incluso enseñarle a mi hijo que ni siquiera es víctima o agresor a ponerse frente a los otros y decir, por ejemplo, eso no está bien. Esa herramienta es muy importante. La otra herramienta es muy importante que tenemos es toda la divulgación de la ley 1620. Nosotros hacemos pedagogía de la ley y le enseñamos a los papás todo el tiempo cómo utilizar esa ley que es para las familias, que es para los niños y para proteger a esos niños. Entonces es muy importante que los papás entiendan cuál es la ruta de atención y nosotros tenemos en nuestra página web todos los elementos para ayudarles a los papás a entender esa ruta de atención. Mire que seguimos pensando entonces que hay muchas fundaciones y en este caso la especial, la amiga Red Papás, nos viene a prestar una ayuda en el acoso verbal, en el bullying verbal.
entren a la página, vayan a las redes sociales de Red Papás, que con seguridad vamos a encontrar también un apoyo oportuno y asertivo en estas condiciones. Ellos están en todos los colegios, van, hacen visita, pero si usted puede acercarse y entrar a su página, es mucho más expedito. Hay mucha humillación, que es como el principal o la principal fuente de este, si se puede decir así, de este acoso verbal, de esta violencia verbal, ¿cierto? De este bullying verbal, también porque hay diferentes círculos sociales, por ejemplo, a veces se maltrata, se humilla por eso, hay diferentes razas. Sí, la forma de hablar, las religiones, la forma de vestir, por ejemplo, también, la forma de comer, de bailar, o sea, todo. Casi que criticamos todo y a veces no sabemos, así uno a veces, yo por ejemplo soy muy burlón, ¿sí? Y me gusta burlarme y molestar y todo, que de pronto tal vez a veces uno no lo hace por dañar a alguien, pero uno no sabe cómo se puede llegar a sentir la otra persona, ¿sí? Entonces hay que tener también cuidado en ese tipo de circunstancias cuando uno es muy burlón y muy jode demasiado y molesta, porque la otra persona se puede sentir mal y uno no tiene ni idea, ¿no? Sí, y a veces, mira que mucha gente dice, pero entonces, ¿qué vamos a hacer en el caso este? ¿Nos vamos a quedar callados? Pues les voy a decir que antes de hacer algún tipo de ofensa verbal, el consejo es, piense, no se va a tardar ni siquiera 3 segundos para ver si en realidad lo que usted va a decir va a llegar a afectar al otro. Tener conciencia, ¿no? Eso en es. el antes eso de. Eso es. Mire, pero son 3 segundos, 1, 2 y 3, en los cuales yo me pregunto a mí misma, ¿eso va a dañar a esta persona? Porque le quiero decir que a estas alturas de la historia de la humanidad, las palabras que no hieren o duelen, lo único que nos queda es que nos hace bien. Pero son muchas más las palabras que nos critican, las palabras que nos apocan, las palabras que nos degradan. Y a nadie le gusta que le digan palabras insultantes, porque yo no he conocido la primera persona, salvo Jesús, que le decían cosas insultantes y él agradecía con una sonrisa, o al menos eso es lo que nos dice. No, además porque él la tenía clara. Sí. Él sabía que a los 3 días iba a resucitar. Pero lo más triste de todo sí, el man ello, la tenía clara y sabía que iba a estar por la eternidad. Pero lo más triste de todo ello es el caso de los niños, cuando se someten a esos acosos escolares de tipo verbal, que incluyen no solamente las amenazas, las vejaciones, los insultos, las burlas, pero son burlas crueles sobre la indumentaria, el aspecto físico, la raza, el origen. Sobre todo, ¿sabe por qué? Porque cuando encontramos colegios que aceptan, por ejemplo, a gente de otra parte, entonces vienen con olores diferentes. La persona que cocina con muchas especies y con mucho comino y eso, pues la piel del niñito va con un olor diferente. No, y es todo, que si tiene chucha, que si tiene mal aliento, que no sé qué, y además lo dicen así, Sí, con esas palabras, literal. que es muy fuerte. Toman ¿no? los defectos de los chicos, en el caso, por ejemplo, donde me dejan los niños que tienen alguna discapacidad motora o que nacieron, por ejemplo, con un... Pues mire nomás aquí un ejemplo cercano, doctora Carmen, cómo se le ha hecho bullying, por ejemplo, a James Rodríguez. Por la forma de hablar. Es increíble. O sea, es increíble. Y es impresionante, ¿no? Sobre todo... La cantidad de memes que sacan, Sí, la cantidad de cosas. y cuando se equivoca, listo, los memes van en dirección a las equivocaciones. Cuando acierta, los memes también llevan la connotación hiriente a pesar de su acierto. ¿Sí me entiendes? Entonces, ese bullying verbal que se hace frente a una conducta o que se hace frente a una condición del habla, seguramente gane o pierda, siempre lo van a hacer con esa persona. Hay un bullying, por ejemplo, que se hace entre amigos, ¿no? O sea, ya de confianza, ya de... porque a veces hay personas que se dedican a degradar, no hay mucha confianza, es una persona que simplemente lo molestan, le toman el pelo, ya sea en el colegio, en la universidad, en el trabajo, pero otra cosa es, por ejemplo, el bullying que uno se hace... No sé, como ya muy parcero, muy amigo. En ese caso, se le cayeron las boletas que Fabián sigue regalando para su show. No, es que doctora Carmen, ya me están haciendo bullying en las redes, que qué hubo, que qué pasó con las boletas del show, Fabián. Eso no es bullying porque mire, ahí las tiene, usted las ha ido regalando. Aquí están las boletas, lo que pasa es que ya ahorita voy a decir para que vayan a ver. No se imagina a quién me tocó darle boleta, doctora. ¿A quién? A Sor. Sí, me tocó, Sor.
Me escribe Bueno, todos los días. ¿pero qué entonces hacemos? ya Ella es va a ir linda. al show. Entonces Bueno, ahorita voy a menos decir mal. quiénes son los que ganaron las boletas, doctora Carmen, para ir a mi show. Hoy miércoles pueden ir el sábado o el domingo a las 6 de la tarde. ¿Solamente esos 3 días? No, que vayan cuando... O sea, me No. queda hasta el 11 de diciembre, pero entonces no, voy a decir, ahí están perfecto. las boleticas, para que vayan, eso Yo las hoy lo vamos que a vi leer. fue una promoción de 20.000 pesos. Sí, señora. Voy a Pero no es hacer- bullying, ¿no? No. Es verdad. No, es una promoción que Ah, voy a hacer para mis amigos de Instagram, todo. Entonces, ok. va a ser ahí una promocioncita, pero Bueno, y eso si más adelante. volvemos a nuestro tema de hoy, yo quería hacerle una pregunta. Usted mencionó algo muy importante, Fabián, y es el hecho de que entre amigos podemos jugarnos y podemos hacer chistes. Sí, que es como esa Sí, confianza pero que se da entre amigos, ¿no? ¿no es peor después que encontremos que un amigo de estos se ofendió? ¿No es peor que después encontremos cómo se arregla la situación? ¿Los del grupo ayudan, no ayudan, empeoran la cosa? ¿Qué pasa en ese caso? Por ejemplo, ¿No duele por más? ejemplo, nosotros a veces en el grupo molestamos a uno, ¿no? Entonces él empieza como, bueno, pero ya, sáquenmela tantico, o sea, Ajá. ¿por qué no cogen a otro? Entonces van a Ajá, coger a mí de ajá, parche o qué, ajá, ¿no? ajá. Entonces como que empieza, claro, porque son círculos distintos, ¿cierto? Ya entre amigos de pronto hay más confianza, molestan más, entonces, por ejemplo, una cosa que es clave para las personas que somos burlones, ¿sí? Tenemos que aguantarnos cuando alguien se burla de nosotros, porque es muy berraco que uno sea burlón y cuando le hagan una broma, entonces uno se ponga bravo. Sí, mire que eso Ahí sí es, ya- ahí sí, como dicen sí. por ahí, no aguanta juego. Sí, exacto. Los pone, pero no aguanta Claro, juego. y respeta, pero cuando le van a faltar el respeto, Claro. entonces más bien respete para que no se ponga ¿Y bravo. dónde dejamos, por ejemplo, esos niños que son hirientes, que siguen destacándose, por ejemplo, en el colegio, en la universidad o en el equipo de fútbol, siguen preciso siendo los que más se destacan en la materia de herir? Por eso nosotros hemos querido presentarle a ustedes las opciones, las salidas, las posibilidades de que esto en realidad, si un hijo suyo está viviendo esta experiencia, usted pueda tomar en cuenta no solamente Red Papás, sino este grupo de apoyo de la Fundación Proyecto de Vida. Óscar Bernal nos viene hablando precisamente qué hacen desde esta fundación y cómo podemos manejarlo en las familias. Veamos. En esta tarde de Juntos a las 3 nos acompaña el doctor Óscar Fernando Bernal, quien nos hablará de las funciones que se desarrollan en el grupo de apoyo Proyecto de Vida frente al fenómeno del bullying verbal. Como redes de apoyo debemos involucrarnos todos los ciudadanos, desde lo individual hasta lo grupal. Desde lo individual, pues desde el testimonio que estemos dando, desde el ejemplo que estemos dando a nuestros pares o incluso a nuestros niños, en el caso de adultos. Sin embargo, cuando hablamos de grupos que constituyen una red de apoyo, como en este caso es la Fundación Proyecto de Vida, pues tenemos que concentrarnos creo que en dos elementos. Uno, en la vigilancia, que tiene que ver con estar atentos a todas las situaciones que ocurren pues, con los niños o con los adolescentes o incluso en los colegios. Y desde ahí poder generar algunas estrategias que permitan la prevención para no tener que estar interviniendo cuando ya sea demasiado tarde. ¿Cuáles son las herramientas que brinda la Fundación para superar las secuelas del bullying? Nosotros en este momento trabajamos campañas con un proyecto que se llama Ser Paz, donde estamos intentando educar a los niños en la idea de una nueva cultura de paz, no aprovechando pues todo el momento histórico que vivimos en nuestro país. Queremos que los niños o los jóvenes en los colegios tengan acciones de paz y desde ahí la Fundación lo que está haciendo es un acompañamiento muy personalizado para que ellos puedan desarrollar esas acciones de paz desde el buen trato y desde evitar justamente que se tenga ese maltrato verbal desde las burlas, desde las malas palabras, desde los malos tratos que se tienen y se ven tan frecuentemente entre los pares. ¿Se puede superar el bullying? Por supuesto que se puede superar el bullying. Nosotros en la Fundación, con los niños, estamos trabajando en la parte de construcción de identidad y de reconocimiento. Eso lo hacemos desde empezar a generar juegos, ¿sí? Desde la parte lúdica, y nos ha funcionado mucho que ellos asumen unos roles distintos a los que se han visto en el colegio.
principalmente. Adicional a todos estos juegos de roles, ellos hacen representaciones y trabajan desde el arte en la manifestación o expresión de sus emociones, lo que permite también que tengan un reconocimiento de esa identidad de una manera distinta y no tanto como una persona que ha sido víctima de múltiples conflictos, sino que al contrario está muy potencializada en recursos, en habilidades y en capacidades que pueden ayudar al bien común. ¿Cómo incidir al entorno de las víctimas? Yo creo que para la construcción de la cultura del buen trato que estamos promoviendo es indispensable y fundamental que otros grupos se involucren, principalmente las familias, consideradas como grupos también. Desde los padres de familia lo que se intenta es que generen canales de comunicación más efectivos con sus hijos, de modo que puedan generar un apoyo mutuo desde la familia y esa construcción de la identidad se vea aún más fortalecida. ¿Cuál es el manejo que como grupo de apoyo se le brinda a los victimarios? Si miramos un poco la historia de cada uno de los victimarios, vemos que también han sido víctimas en determinado momento. Y si a ellos los empezamos a ver no desde ese rol, sino desde los seres humanos que son, sin rencor, sin pensar en odio, sin pensar en ese maltrato hacia ellos por lo que hacen, creo que podemos empezar a generar una realidad distinta para ellos también, que les permita pues dar a conocer sus aspectos positivos de vida y no quedarse en la agresión a los demás. Para finalizar, Óscar Bernal nos deja un mensaje para las personas que están sufriendo el fenómeno del bullying verbal. Yo les diría a todas estas personas que, bueno, el bullying verbal no solamente se ve en los niños, ni en los adolescentes, ni en los adultos. Debemos que empezar con un testimonio de vida. Y el mensaje es que estas son situaciones que dependen de nosotros mismos y dependen de las relaciones que establezcamos con los otros. Podemos construir un mundo mejor si lo tenemos en mente. Tenemos una llamadita, doctora Carmen, de Luz Linda. Qué nombre tan bonito ese, ¿no? Luz Linda, de Bogotá. Luz Linda, muchísimas gracias por llamarnos a Juntos a las 3. Gracias. Cuéntanos. Primero que todo, felicitarlos. Muchas gracias. Bueno, pero ¿qué te acontece en esta tarde? Porque yo siento detrás de esa voz así como una tristeza ahí latente. Sí, doctora. Hay un problema que el bullying no es únicamente en los colegios entre los niños, es también en los hogares. Y yo estoy sufriendo uno porque mi hija acosa a mi nieto. ¿Tu hija? Mi nieto tiene 14 años. El niño ha sido maltratado físicamente y psicológicamente por ellos, por los papás. Pero ellos tienen una niña de 3 años y ahora el centro de atención es la niña. Y la niña está cogiendo los mismos modales que es ella únicamente. Entonces, Tu hija, excúsame, tu hija tiene una bebé ahora. Lo que sucede es que el niño tiene 14 años y tengo miedo de que el niño pueda reaccionar de otra manera. Entonces el bullying no es únicamente en los colegios, sino en los hogares también. Bueno, lo primero que hay que hacer es poner al tanto a la institución donde se encuentra. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos dejar que esto nos sorprenda en algún tiempo cercano. Entonces hay que seguir el conducto regular que el colegio ha prestado a nuestra disposición. Si tú tienes como madre miedo, que es completamente natural, lo mejor que podemos hacer es hablar con el colegio y establecer la situación como está pasando. Si después de todo esto hay colegios que no hacen nada, hay colegios que dicen pues cada uno que se arregle como pueda porque no nos parece que es ofensivo, ni mucho menos. Pero ¿qué es lo que ocurre? En ese momento sí nos toca acudir a las autoridades para que sean estas las encargadas de dirimir el conflicto que ni siquiera el colegio ha tenido la voluntad o se le ha salido de las manos poderlo corregir. Entonces esto hay que solucionarlo a tiempo y hay que hablar a tiempo. Tema importantísimo hoy en Juntos a las 3, el bullying verbal. Ya regresamos, vamos a la lotería.
seguimos aquí estableciendo precisamente entre nosotros toda esa cantidad de improperios o una cantidad de sobrenombres que utilizamos desde pequeño. Pero si nosotros tomamos en cuenta esto, nos entenderemos por qué los niños son más sensibles que los adultos, por lo que este tipo de agresión termina siendo mucho más cruel. Todavía no tienen una noción de lo que es su personalidad, su autoestima y su autocontrol. Por lo tanto, hay una igualdad general con todos los comentarios, no solamente procedentes de compañeros, de familiares, sino también de pares. Además que los niños son una esponja, ¿no? Entonces, todo lo absorben. Entonces, por ejemplo, algo negativo para ellos suele hacerlos como enflaquecer un poco en este problema, claro. porque, claro, uno como adulto, bueno, uno ya tiene una personalidad definida, Los entonces como que uno dice, disminuye. bueno, me está molestando, pero ya el niño lo puede hacer sentir muy mal. Lo disminuye, ¿no? y usted ve siempre en los niños, suben sus hombros, se meten adentro de los hombros, tienen una actitud así, la mirada siempre va al piso y la voz es completamente baja. Cuando Y si usted es, por vea, ejemplo, una persona tímida, si es introvertida. hay que darse cuenta si esa timidez ha venido con el tiempo, se ha ido desarrollando o si la adquirió hace poco. Si la adquirió hace poco y se presenta repentinamente, hay que tener mucho cuidado, porque seguro es producto de alguna ofensa o de algún maltrato que ha recibido. Los chicos empiezan a tener una función crítica para formar esa personalidad y sin querer, con los comentarios, los sobrenombres y todo lo que han recibido, pues terminan formando su personalidad basada precisamente en estas series de comentarios. Importantes o no, para ellos van a ser muy importantes porque se los están diciendo sus compañeros de clase, de equipo, de barrio, lo que ustedes quieran, y como ellos son seres en formación, pues obviamente su autoestima va creciendo o decreciendo con base en las observaciones que los demás hagan respecto a ellos. Me causó impresión, doctora Carmen, justo nuestro tema de ayer sobre el suicidio. El suicidio, y le contaba que me enteré de una persona muy cercana que se suicidó ayer en Bucaramanga, terminó ahorcándose. Increíble. Una persona muy fuerte. Y hoy, por ejemplo, hablando de este tema del bullying verbal, por ejemplo, en la parte escolar, muchos niños se cansan y llegan a suicidarse por este tema del bullying Claro verbal. que sí, y más que cuando ahora los chicos no solamente lo hacen de frente, sino el que le mencionaba al principio, el conocido ciberbullying. ¿Y qué ocurre? No solamente mandan las imágenes, montan los memes, hacen los comentarios con burlas, con fotografías, con todo lo que se les ocurre. ¿Y qué pasa? ¿Qué termina pasando? Que este chico se termina ahogando literalmente, asfixiando literalmente por todo este acoso del que se ve en las manos de sus compañeros o de quienes lideran. A veces son pandillas, a veces son bandas delincuenciales, pero termina él siendo presa de los comentarios negativos que tanto ofenden y que terminan decidiendo por su propia vida. Por ejemplo, los adolescentes en la universidad. No. Un adolescente que todo el tiempo está escuchando, no, que gorda, no, que mírala cómo está de gorda, no, que la gorda, no, pues cuidado, aparte la silla, gorda. Y le empiezan a hacer tanto bullying que esta Necesita dos persona sillas para se sentarse. termina de pronto volviendo anoréxica. Seguramente. ¿Por qué? Porque su condición como dicen por ahí, es como para esa presión, es para demostrarle a los demás que están equivocados Por con lo eso que están diciendo. Me alegra mucho lo que estás diciendo. Y frente a ello, lo que debo es sacar un consejo. Un consejo para los padres, un consejo para la familia que vive con este chico que está sufriendo de este bullying verbal. ¿Y saben por qué? Porque si nosotros como familiares no generamos una red de apoyo importante, una red donde este chico pueda llegar a confesar todo el padecimiento del que es víctima, tanto en la universidad o en el colegio donde lo esté atravesando, los padres no vamos a enterarnos de ellos si no nos interesa, y pues obviamente no ahondaremos en la situación y luego sí nos toma por sorpresa una decisión así, de repente, que pueda tomar nuestro niño. ¿Qué es lo que ocurre? Que si no nos convertimos en centrales de apoyo, en centrales de riesgo, en estar pendientes de cada uno de ellos, en cómo varía su comportamiento, en cómo tiene ganas de ir a la universidad, tiene ganas de ir al colegio, ¿qué está pasando? Lo siguen llamando tanto como lo llamaban antes, hace planes con sus compañeros siempre, frecuentemente, o han disminuido estos planes. Toda esta serie de muestras nos terminan diciendo
por la etapa o por la vía en la cual se encuentra este chico. Porque seguramente si no lo llaman, lo sacaron del grupo, lo sometieron a una presión importante, todas estas cosas nos llevan a pensar que seguramente en la estructura de personalidad que él está construyendo, cada vez va a necesitar más del apoyo y del afecto de su familia cercana. Ese bullying verbal se puede volver, doctora Carmen, como un maltrato emocional que va para toda la vida, porque Sí. no se le puede olvidar a uno. Entonces, hay personas que uno ve por ahí, lo que tú decías ahorita, como bajas autoestima, o de pronto tímidas, o de pronto son introvertidas, porque de pronto ese bullying nunca los dejaron salir, Claro. nunca los dejaron como ser personas diferentes, ¿no? Y yo siempre he aconsejado que en el momento en que usted como mamá o papá se dé cuenta que uno de sus hijos está atravesando por esta situación, lo más importante es que usted dé ya una pronta solución. Si no es una intervención terapéutica, pues entrar a entablar una relación más cercana con el niño. Pero lo principal es que reciba ayuda de un tercero calificado, de tal forma que estas conductas se puedan elaborar, porque si no, pasa lo que tú decías, en la edad adulta sigan afectando y siguen entonces determinando lo que él decida en la vida. Cuando yo paro con esta conducta, cuando yo elaboro una pérdida y cuando yo digo no más con ese pasado que tanto me ha afectado, pues en ese momento comienzo a vivir el presente y a dilucidar un futuro lleno de objetivos. Por eso a veces yo digo, me burlo de mí mismo en ciertas cosas para no sentir como esa crítica, digamos, ese bullying que uno también sufre, porque yo creo que todas las personas en determinados momentos de la vida hemos sufrido ese bullying, Sí. o nos han mamado gallo, o nos han dicho algo, Sí. nos han Sí. humillado, nos han hecho sentir mal, en cualquier momento. Ahora, ¿dónde me deja? Digamos que estamos centrados mucho, digamos, en el bullying escolar, en la adolescencia, en la parte individual, cuando uno lo ha sufrido, pero ¿dónde me dejan el bullying de la pareja, por ejemplo? Que es tan importante. Ese, por no decir, es el bullying más doloroso que podemos recibir. ¿Por qué? Porque no estamos esperando de la persona a quien amamos y de la persona que dice amarnos toda esta serie de vejaciones y de palabras ofensivas que no terminan sino rompiendo nuestro corazón. Y para ver cuál es el aspecto psicológico que está detrás de todo este bullying verbal, tenemos a la doctora Constanza Jiménez, psicóloga, quien nos viene a ayudar con el desarrollo de esta temática. En Juntos a las 3 nos acompaña Constanza Jiménez, psicóloga, coordinadora de prácticas y especialista en manejo al fenómeno del bullying en la Fundación Afecto. ¿Dónde se origina el bullying verbal? Bueno, el bullying verbal es, digamos que un derivado del bullying, es una parte del bullying. El bullying es ese hostigamiento que un niño o una niña ejerce sobre otro. Y el verbal se caracteriza por lo que le dicen, comentarios, o sea, usted es un gordo, parece un choncho, o va a rodar en vez de caminar, comentarios así, o cuando se utilizan palabras oeces. Y va muy de la mano con acciones, ¿cierto? Entonces, usted es un gordo, usted no camina sino rueda. Son ese tipo de comentarios que van con la burla y con hacerlo quedar mal delante de los niños que estén a su alrededor. ¿Esto qué hace? Que la persona de la que se están burlando y de la que están haciendo este tipo de comentarios se sienta muy mal y se vaya aislando, se sienta triste, se sienta deprimido y no quiera compartir con el resto de sus compañeros. ¿Por qué? Porque se están burlando todos. ¿Cuáles son los efectos del bullying? Uno de los efectos que notablemente es que el niño se va aislando, es el niño retraído, es el niño que ya no quiere compartir con sus compañeros, es el niño que de pronto tiene un bajo rendimiento académico cuando antes tenía un rendimiento aceptable o mejor o era bueno. Entonces el niño va perdiendo su autoestima, se le va empobreciendo, hace que en la casa también cambien sus comportamientos. Y hay otra cosa, la tecnología ahora ayuda a que ese bullying no pare solo en el lugar en donde están presencialmente, sino que continúa por las redes. Entonces empiezan a mandar también todo el tipo de comentarios por Face, por todos los medios que manejan los niños ahora, ¿cierto? Entonces la tecnología nos ayuda, pero también si no se sabe hacer un uso adecuado, puede hacer muchísimo daño.
También va acompañado de depresión, de que el niño ya no quiera volver al colegio, entonces hoy le duele el estómago, mañana le duele la cabeza, y el niño empieza a buscar una serie de pretextos para no enfrentar esta realidad que está viviendo en el colegio. ¿Cómo enfrentarlo? Yo creo que a los adultos nos falta escuchar más a los niños, y cuando un niño se acerque a buscar a alguien de confianza en el colegio, ese alguien debe ser un adulto de su confianza, es escucharlo y es ver cuáles son los correctivos que van a tomar en el colegio. Para los padres de familia es importante que estén más cercanos a sus hijos, que conozcan más a sus hijos, que vean cuáles son esos cambios de comportamiento que están teniendo sus hijos. Y los adultos debemos trabajar mucho en el fortalecimiento de autoestima de los niños. Un mensaje para las personas que están experimentando esta situación en su entorno. Cuando nosotros hablamos del bullying verbal en adultos, bueno, entonces eso ya no lo llamaríamos bullying, porque el bullying es propio del entorno escolar. Sería un acoso, entonces tendríamos que ver el contexto en donde es, si es el acoso laboral, por ejemplo, que sea un compañero que se esté burlando, pues ¿a dónde tiene que acudir el trabajador? Pues a recursos humanos, a talento humano, y exponer la situación. Yo creo que las cosas avanzan en la medida en que la persona no sea capaz de poner el alto, en la medida en que la persona no sea capaz de decir, me está sucediendo algo y yo no soy capaz de resolverlo solo, necesito ayuda. Entonces tenemos que ser conscientes de que necesitamos ayuda de otras personas muchas veces, que no nos dé pena reconocerlo y exponer nuestra situación ante otro, que de pronto nos ayude y nos abra las puertas para poder encontrar ese mejor camino. Y es reconocer que si otra persona se está burlando o está ejerciendo ese poder de burla, de comentarios fuertes, entremos a revisar más bien qué le está pasando al otro, porque la otra persona seguro que necesita mucho más ayuda, porque debe estar pasando por alguna situación que lo hace que reaccione de esta manera. ¿Usted se acuerda que en algún momento la gente dice, uy, eso es una injuria, eso es una calumnia lo que acaban de decirme? La injuria de palabra es la forma más frecuente de acoso entre los adolescentes de ambos sexos. Lo que tú llamabas, no, como que hay una especie de camaradería, pero terminan ofendiéndose o terminan haciéndose daño. A veces los chicos, cuando van creciendo, pues obviamente se van haciendo mucho más líderes y comienzan a través del lenguaje, ¿a qué? A determinar su nivel de posesión o poder frente a los más débiles. Entonces, eso es lo que hacen que ellos utilicen su poder de forma implacable. ¿Para qué? Para que los demás les rindan como el tributo o el honor que esto. Por eso siempre hay una que quita el desayuno y no diga nada, y cuidado me acusa. Entonces, toda esa serie de actitudes terminan configurando este acoso, que puede ser verbal, que puede ser operacional o que puede ser aún en silencio, determinado con la edad. A veces por la fuerza, pues obviamente los grandes no le van a quitar el desayuno a otros, a los profesores, pero sí se lo quitan a los más pequeños. De tal forma que los pequeños, ¿qué hacen? Pues guardan silencio. Y esto pasa mucho en las rutas de los colegios, cuando hay unos peces gordos que terminan comiéndose literalmente de forma brutal a los demás. Y hay de que usted abra la boca. Cuando abre la boca, pues obviamente se lo dijimos y tenga para que lleve. Y otros son los que ejecutan, porque hay un líder que es el que da la orden, pero hay otros que son de la camada que en realidad terminan ejecutando la orden de este personaje instigador, de este personaje que acosa verbalmente y que da la orden literal para que los más débiles se sometan a sus designios. ¿Sabe su merced cuál es la frase que más se repite en maltrato verbal en pareja? Pues se la voy a decir, mire, usted no tiene nada en la cabeza. ¿Y dónde usted me deja? no piensa. ¿Y dónde me deja? ¿Sí? Es que tú eres una loca.
Es una loca. Entonces estas personas a veces terminan como acostumbrándose a la violencia. ¿Por qué? Porque se vuelve invisible por la reiteración. Todo el tiempo están escuchando eso, entonces, bueno, ya se vuelve como una costumbre y ya como que no pasa nada, ¿no? Todo el tiempo les están diciendo lo mismo. Hay parejas que se vuelven simétricas. ¿En qué sentido? En que se descalifican mutuamente. Entonces está la agresión verbal por parte y parte, ¿no? Entonces por eso hablo de esa simetría, porque se insulta al uno, entonces el otro le contesta. Y entonces empiezan a insultarse, entonces ya se acostumbran. Parejas que viven así todos los días. Excúsame, y en medio de todo eso, si los chicos, los hijos están viendo ese tire y afloje de esas parejas simétricas o de esas parejas dominadoras, imagínate lo que aprenderán o lo que se someterán a los demás, porque eso fue lo que precisamente vieron en su casa. Pero como esto hay que ponerle, en realidad, un punto final, trajimos acá, en nuestro buzón jurídico, quien viene a revelar qué es lo que pasa en materia legal y si esto tiene un camino o no frente a las decisiones que toma un niño o un adulto joven de hacerle bullying verbal al otro. Entonces vamos a ver qué nos dice nuestro invitado del día, Juan José Castro, el doctor Juan José Castro, en el buzón jurídico. Con la mano izquierda. En nuestro buzón jurídico saludamos a nuestro invitado, el doctor Juan José Castro, abogado penalista. Gracias por estar en nuestro programa, doctor Castro. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Le hago la primera pregunta. Para nosotros los abogados, ¿qué se toma como bullying? El bullying prácticamente puede analizarse como diferentes comportamientos que realiza una persona hacia otra para que de cierto modo pueda realizar o lo pueda someter a ciertas conductas, en la mayoría de casos indebidas, en otro caso manejables, pero que lastimosamente terminan generando unas secuelas a largo plazo en diferentes personas. ¿Cómo se castiga el bullying en Colombia, doctor? Bueno, yo creo que es importante entender que el bullying puede darse en muchísimos contextos. Evidentemente, entre la afectación y la relevancia que tenga este tipo de actuaciones, se castiga de una manera distinta. Si nos circunscribimos a conceptos del colegio, evidentemente siempre existirán mecanismos regulares como las instituciones internas y los mecanismos disciplinarios, pero han existido casos donde lastimosamente este tipo de conductas han llevado hasta sesgar la vida de los jóvenes, donde nosotros nos tenemos que entrar a preguntar si entra a jugar el derecho penal en estas actuaciones o no. En la mayoría de los casos y con la cantidad de delitos que nosotros tenemos, evidentemente sí hay muchas conductas que tienen una relevancia penal. Y hablando de mecanismos, ¿qué mecanismos legales se pueden usar para denunciar el bullying hoy por hoy? Bueno, lo primero que hay que entender es mencionar y conocer los mecanismos y manuales de diferentes colegios, diferentes oficinas, para utilizar primero, de acuerdo a la gravedad de las conductas, los mecanismos que sean proporcionales a estas. Pero claramente, en diferentes contextos, la Fiscalía General de la Nación tiene diferentes unidades de reacciones inmediatas. En muchos contextos también, por ejemplo, en los de la violencia y las presiones indebidas, están autorizadas las inspecciones de policía para iniciar investigaciones y remitirlas a las fiscalías, y yo creo que lo más importante de todo es tal vez como ciudadano realizar un puente con las autoridades para que las autoridades sean las que brinden la información eficaz para poder actuar en estos casos. ¿Cómo es el proceso legal en los menores cuando se cometen este caso de bullying? Nosotros tenemos actualmente vigente la Ley 1098. La Ley 1098 es todo el régimen de infancia y adolescencia, y dentro de ese régimen se estableció un procedimiento penal especial para los menores. Nosotros, bajo el paradigma legal colombiano, no consideramos que el menor es una persona plenamente madura hasta cumplir su mayoría de edad, pero eso no implica que no existan unas consecuencias penales para los menores que actúan realizando diferentes conductas punibles. El bullying en particular es un género supremamente grande que incluye diferentes actuaciones, desde los mismos improperios que pueden considerarse injurias y calumnias,
hasta lesiones personales y hasta situaciones como lastimosamente la que sucedió en el menor Sergio Urrego, que llegaron a desencadenar su muerte por su condición sexual. Entonces, si estas conductas son desarrolladas, si estas conductas son propias de los menores, se les aplica el Código Penal colombiano y el procedimiento penal especial establecido en la Ley 1098. Un menor que, por ejemplo, por medio del bullying cometa lesiones personales en otro, tendrá que ser dispuesto y puesto a posición en una investigación a la Fiscalía General de la Nación para que ésta determine si con su actuar cometió un delito. Si esto se lleva de esta manera, el menor va a ser puesto a disposición de un juez de menores y el juez, en medida de la proyección y el crecimiento del menor, tendrá que disponer cuál será la medida particular que en su competencia considere. Nosotros tenemos obligaciones desde acudir en su sanción a diferentes juzgados en diferentes cuestiones, diferentes medidas de reparación y en particular el juez tiene una discrecionalidad relativamente amplia para determinar cuál es el proceso de construcción y de reparación y también de sanción que el menor va a ser sometido por la consecuencia del bullying. Entonces realmente el mensaje es: el bullying es un fenómeno completamente actual, completamente vigente, pero el mensaje también para los menores es que ese tipo de consecuencias generan mucha mella en los menores, pero finalmente que el menor que genere esta actividad puede ser investigado por la Fiscalía si el comportamiento que realizó tiene la entidad suficiente de considerarse como un delito. ¿Esos logran ser mensajes para los jóvenes o para los niños que violentan a los otros abusando verbalmente? Pero ¿qué mensaje nos deja para los adultos, para los padres o para los que estamos en realidad cuidando y criando a todos estos niños? Yo creo que lo más importante es conocer y entender que la familia tiene que estar siempre presente en la formación de los menores. Más allá de todo, para entender cuándo estas conductas inician a afectar su personalidad e inician a afectar su libre desarrollo y su correcto desarrollo. Porque como mencionaba, este tipo de conductas generan unas repercusiones a largo plazo en las personalidades y en la forma del desarrollo de las personas, y más que todo de los menores. ¿Qué se puede hacer? Acudan siempre a sus papás, a los menores siempre tengan y traten de generar la confianza hacia sus padres. Los padres tienen que ser supremamente perceptivos para analizar cuándo este tipo de conductas empiezan a generar una mella sobre sus hijos y de esta manera tratar de actuar oportunamente para evitar cualquier tipo de consecuencia nefasta en el desarrollo, en su integridad, en su sexualidad, en los diferentes aspectos que el bullying determina y no deja desarrollar en una debida forma a las personas. Muchísimas gracias, abogado Juan José Castro, por habernos acompañado en Juntos a las 3. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, yo pienso que ya todo se ha dicho, que nosotros los padres debemos tener una actitud preventiva y que los jóvenes ya con una capacidad decisoria deben optar por un no directamente abierto a recibir vejaciones o a generar o a decir las vejaciones. Pero usted nos tiene ahí una lista que la hace lista rato nos ya prometió. de las personas que van a ir a ver mi espectáculo, y tendríamos que hacer otro programa de esto, doctora, porque quedan muchas cosas por decir en este tema del bullying verbal. Entonces, las personas que van a ir, puede ser hoy miércoles a las 8, sábados y domingos a las 6 de la tarde en el Teatro Santa Fe, a ver Clown Gabriel en desconciertos, son Matilde Lozano, Edna Margarita Dávila, Durley Agudelo Niño, Sor María Zapata Bedoya. Puede ir con alguien porque es para 2 personas, entonces usted va al Teatro Santa Fe en la calle 57 17 13 y da su nombre y dice: soy invitada especial de Juntos a las 3. Pues tengo que decirle que el próximo miércoles 30 vamos a tener nuestro Facebook Live y vamos a estar aquí hablando precisamente de la familia política porque nos lo pidieron, y aquí estaremos Fabián Mendoza y Carmen Larrazábal hablando con cada uno de ustedes y resolviendo sus preguntas. De 12 a 1 vamos a tener nuestra sección de Facebook Live. No se lo pierdan. No, longaniza no era porque mi papá hacía morcillas y chorizo, entonces que longaniza, ¿qué pavo longaniza? Tal, entonces, sí. Sí, pero mira que a veces lo que el bullying verbal llega a cumplir
cumple su cometido, evidentemente. Pero total. ¿Por qué? Porque llega a cercenar hasta la fibra más íntima del corazón de la persona que lo recibe. Es así, de esta manera, como no solamente nos damos cuenta que la autoestima baja, que la depresión llega, que la frustración no se hace esperar y que quizás las ganas de vivir llegan a ser muy pocas. Hay un Así daño que, psicológico. Sí, señor. Doctora un daño Carmen, con los psicológico. insultos, con Sí. la burla y los apodos. Me imagino Sí. que su merced trae la frase del Sí, día, del entonces, día. por favor. Dice así: nunca seas maltratado en el silencio. Nunca te permitas a ti mismo ser una víctima. No aceptes que nadie defina tu vida, defínete a ti mismo. Lo dijo Tim Fields, escritor británico. ¿Por qué? Porque a veces, hasta con la indiferencia, con el mismo silencio, estamos maltratando a las personas. Mire que muchas mujeres en variadas oportunidades me han dicho a mí: es que, doctora Carmen, él llega y no habla, y no hay nada peor, un peor castigo que una persona que guarde silencio y ahí tiene la pareja, llegó a la casa, no saludó a los niños, no saludó a ninguno, se metió en su periódico, se metió en su computador y termina siendo un ajeno a la casa. Entonces muchas mujeres se preocupan por eso y en varias ocasiones preguntaban si esto se convertía en... Bueno, hoy tenemos un tema que es complicado. Es Sí. complicado porque creo que muchos en este país hemos sufrido este tema, que eso no es de ahorita, este tema viene de toda la vida, porque muchas personas hemos sufrido este tema, me incluyo, este tema ha sido hace muchos años. Hemos sido como testigos de esto. Pero ¿cómo superarlo? Para eso estamos hoy acá, para hablar de este tema. Así que nos pueden escribir a nuestras redes sociales. En Facebook, Juntos a las 3. En Instagram y en Twitter, @Juntos a las 3 con número. Las redes sociales de la doctora Carmen Larrazábal, @DRA Carmen L. Las mías, @Fabián Mendoza B pequeña. Todo lo que ustedes nos quieran decir de este tema, lo que quieran aportar, lo que quieran preguntar, lo pueden hacer con el hashtag Juntos a las 3. Para las personas que manejan las redes sociales, si les gusta, usted simplemente pone hashtag Juntos a las 3. Nosotros miramos, muy bien, mire, llegó esta pregunta, llegó este comentario y lo leemos acá porque este programa es en directo. Sí, señor. Bueno, doctora Carmen, ¿cómo le ha ido? Divinamente. Me encanta. Me ha ido muy bien, pero este tema, yo no sé por qué a mí me afecta tanto. Y además me afecta tanto que por eso decidí estudiarlo de tal forma que es mi materia de estudio, pero así, a conciencia, así, estudiando hasta lo último acerca, ya este tema es una línea de investigación que yo llevo, pero ahora lo estoy manejando porque soy candidata a grado y es un tipo de bullying y eso termina siendo un bullying no verbal. También hay es así. muchos tipos de Así bullying. que, No solo es el decir cosas, No. el silencio El también no es fuerte decirla. porque es como si la otra persona le importara 5. Exactamente. ¿Cierto? Entonces, pero también. entonces, démosle paso, por Sí, favor, vamos a con la frase del día suya. Bueno, muy bien, vamos con mi frase que dice: oiga, cabezón, 4 ojos, enano, cara de fideo. ¡Ey, ole, lo estoy llamando, muerto de hambre! ¿Qué? ¡Ole, bojote, acabarropa! Venga, le digo, es que no oye, pendejo. Oiga, malnacido, que venga. Este es mucho bobazo global. Respetemos, por favor, no hagamos bullying verbal. Muchísimas gracias. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Gracias. Yo no me lo imaginaba usted diciendo todo eso en el colegio. No, jamás, la verdad, nunca me... Pero usted no sabe una cosa, hay mucha gente que lo tiene por costumbre y es que seguro, como bien hemos visto en otros síndromes, no solamente se aprende, sino que también se hereda. Y las personas que hacen bullying verbal en muchas oportunidades provienen de familias que se hacen bullying verbal entre ellos. Sí. Y no solamente entre ellos, sino que el chico lo replica en el colegio, lo replica en la universidad, lo replica en el equipo de fútbol, lo replica con los amigos del barrio o de la esquina y termina entonces, claro, igualito al taita. Toda esa serie de situaciones. Las palabras bajo cualquier contexto hieren tanto o más que un golpe. Es precisamente lo que llaman el ciberbullying y el bullying verbal como un hecho causante de exterminio femenino y violencia intrafamiliar. ¿Su merced recuerda cómo le decían en el colegio, si de pronto le hicieron bullying o no le hicieron?
no me hacían porque en realidad mi mamá era la dueña del colegio. Sí, porque de todos Sí. modos hay algo fundamental y es como los apodos, ¿sí? Yo recuerdo que a mí me decían chorizo, por ejemplo, pero, longaniza, por ejemplo, no faltó, porque mi papá hacía morcilla y chorizo, entonces me decían longaniza. Claro, pero el cuatro ojos. Sí, no, que Drácula, porque tenía dos Murciélago. colmillos aquí, me decían Drácula, Murciélago. o me pusieron que CJ, me decían, que CJ, que... ¿CJ? Sí, por las cejas, CJ. Ah, CJ. Entonces, sí, que Yo pensé era que Archibaldo, C, sí, J. que Archibaldo, me han dicho piña, por los ¿Piña? ojos, tiene más ojos que una piña. Entonces, bueno, son ¿Y con cosas cuál así. de todos? Pero a todos los tomó como una... Sí, pero nunca me casé con uno. Nunca me casé con... Hay gente que uno, por ejemplo, el flaco. Entonces uno dice el Ay, flaco. el Yo no flaco. tengo ni idea cómo se llama el flaco, por ejemplo. ¿Cómo se llama el flaco? Robinson. ¿Robinson? No, mejor que se llame flaco. Robinson. Bueno, mejor flaco. Sí, mejor flaco porque... Pero Fabi, mire que es increíble No porque le pega, en algunas Robinson no le pega. oportunidades, sí, Robinson no le pega, pero en algunas oportunidades nosotros decimos, bueno, está bien, si a ti te dicen piña, porque tienen más ojos que una piña, en últimas termina siendo positivo. Ah, no, pero claro. cuando el bullying verbal Claro. es en realidad Pero, por ejemplo, descalificador. longaniza no era positivo. No, porque longaniza inmediatamente Sí. yo pensé era en tu cuerpo. Claro, ¿no? Muy buenas tardes tengan todos nuestros televidentes que como todos los días a las 3 de la tarde se conectan con este que para mí es el mejor programa que tiene el Canal 1 a las 3 de la tarde, que se llama Juntos a las 3 con la doctora Carmen Larrazábal, Fabián Mendoza y su merced. Recuerden que nos pueden llamar al 410-7325 o si no, nos pueden llamar al 410-7325, pero si quiere, llámenos más bien al 410-7325, que es el número que nosotros tenemos acá. Hace ya como 6 meses se pagó el recibo, que no lo habíamos pagado, y ya pueden ustedes contestar y llamar y hablar y decir lo que ustedes quieran en este programa. Les recuerdo ¿A qué número? 410-7325. Sí, yo sé que su merced no se lo sabe, pero ¿Sabe por 410-7325 qué? para que Porque tenga hay ahí. también 410-7326. ¿Ah, sí? También, pero no es de nosotros, es de no, mañana. esa sí no me Sí, la es sabía, de- me la acabo de desayunar. Pero no, es 410-7325, nuestro teléfono, terminado en 5, después del 2, ¿sí? 25.